Amada iglesia, este mes estamos corriendo con el tema la promesa del Espíritu Santo. Sabe que algo muy importante es que algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una manifestación, y lo piensan es porque en algún momento escucharon una prédica o alguien les habló del Espíritu Santo, pero no se le ha dado profundidad a la persona del Espíritu Santo, y eso es lamentable. Por eso nos estamos tomando todo este mes para entrar en profundidad a quién es el Espíritu Santo. Y es importante porque en las Escrituras encontramos que habían discípulos del Señor Jesucristo que no sabían que existía el Espíritu Santo. Y muchas veces en la iglesia las personas no conocen quién es el Espíritu Santo. Y eso es un problema porque nos estamos perdiendo realmente de una ayuda sobrenatural en nuestras vidas. Y quiero invitarlos a las Escrituras. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuanto creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿En qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Qué impresionante que los discípulos no sabían, nadie les había hablado del Espíritu Santo. Y qué extraordinario cuando nosotros como discípulos llevamos a las personas a la verdad, a los mismos creyentes a la verdad, a los mismos discípulos, de decirles: ¿cuál fue el bautismo que recibiste? Fue el bautismo en agua por inmersión. Pues ese es el bautismo que Juan el Bautista llevaba a todas las personas. ¿Para qué? En arrepentimiento de sus pecados, para entrar en Cristo. Pero les dice: pero ustedes deben ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace Pablo? Impone las manos sobre ellos, ora, y viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué importante? Que ellos creyeran en Cristo Jesús, porque si la persona no cree en Cristo Jesús, es imposible que venga el bautismo del Espíritu Santo. Hay una condición: creer en el Hijo de Dios, creer en Cristo Jesús. Amén. Que Él es el Hijo de Dios, que fue crucificado por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Entonces, qué importante es el bautismo del Espíritu Santo. Y viene cuando yo creo. Y cuando uno cree, entonces viene el discernimiento por parte de ¿quién? Del ministro, del pastor, para entonces imponer las manos sobre las personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Qué extraordinario, amén. Porque vemos que allí habían discípulos que no estaban. Entonces, la pregunta es: ¿quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es tan Dios como el Padre, es tan Dios como el Hijo, porque son la Trinidad, son los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, esto implica que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Porque es la tercera persona de la Trinidad. No tiene principio, no tiene fin. Ha estado en la creación, es el sustentador, es el sustentador de la creación, de la vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que nosotros lo sepamos, porque estamos en el tiempo del mover del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de que el Señor Jesucristo se fue de esta tierra, ascendió a los cielos, y el Espíritu Santo vino como el Consolador, porque el Padre lo envió a través de Cristo Jesús. Amén. Él está con nosotros. Algunas personas
Piensan que es una fuerza activa, que es una manifestación, pero no. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es el Espíritu Santo? Porque estos hombres le dijeron a Pablo: nosotros ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia, nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo, para que podamos enseñar la verdad de las Escrituras, lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia prometida de Dios, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es la presencia prometida de Dios, es la presencia misma de Dios en cada uno de nosotros, porque eso fue lo que prometió el Señor a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, del Hijo. Me conviene que me vaya para que yo envíe ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Los discípulos creyeron, y por cuanto ellos creyeron, vino ahí sí la manifestación de las lenguas de fuego y fueron transformados completamente. Amén. Es la presencia prometida de Dios. ¿En dónde? En las Escrituras, porque es una presencia prometida a través del Espíritu Santo. Entonces esto tiene una magnitud tremenda. Es Dios que está en nosotros como una presencia. Es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Es la presencia prometida de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo no compite con el Señor Jesucristo. De ninguna manera compite, porque sabe que el Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo, a que lo exaltemos nosotros. Por eso lo exaltábamos esta mañana. El Espíritu Santo no compite, porque el Espíritu Santo es testigo de Jesucristo y nos lleva a nosotros a la exaltación a Cristo. Si nosotros exaltamos a Cristo es porque el Espíritu Santo nos está llevando a la exaltación. El Espíritu Santo no va a competir ni con el Hijo ni con el Padre. Exalta a Cristo. Amén. Por eso la exaltación, cuando la exaltación está así hermosa, es porque el Espíritu Santo está fluyendo y nos está llevando a la exaltación a Cristo. Es glorioso cuando nosotros entendemos. Por eso, cuando entendemos quién es el Espíritu Santo, nosotros nos identificamos en que exaltamos a Cristo y que somos cristianos, pero no cristianos regulares, somos cristocéntricos. Amén. Somos cristocéntricos. Tenemos una cosmovisión que es cristiana. Somos de Cristo. Esa alabanza que estábamos esta mañana: yo te amo a ti. ¿Ve? Esa exaltación toda para Cristo. Somos cristocéntricos. Pero es el Espíritu Santo que nos está llevando. Mire lo que dice el apóstol Pablo: un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Impresionante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no somos de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros en Cristo Jesús ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Vivimos al Espíritu. Por eso la Escritura nos dice: a la verdad el Espíritu quiere. Pero ¿quién es la débil? La carne. A la verdad que el Espíritu quiere, pero la carne es la débil. Pero por eso nos llama a que vivamos en el Espíritu. Nosotros somos del Espíritu. Y es importante vivir en el Espíritu, porque cuando partamos de esta tierra, la carne se va a quedar aquí, el cuerpito se va a quedar aquí, y la alma y el espíritu son los que se van con el Señor. Amén. Entonces la carne completamente, nosotros no vamos con la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Mire Pablo cómo saluda a las personas y cómo se despide. Una persona llena del Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu. Y aquí lo vemos en el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¡Qué extraordinario! Porque está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea en todos vosotros. ¡Qué bendición tan poderosa esa! Porque está diciendo, aquí está la Trinidad, la gracia, que el Señor Jesucristo te dé gracia para todo lo que hagas, pero que el amor del Padre no te falte a ti en la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, venga y nos haga completos en Él. Amén.
Es el Espíritu Santo el que nos completa en el Padre y en el Hijo. Y entonces, cuando leemos estas escrituras, entendemos que es a través del Espíritu Santo que Dios habita en nosotros. Por eso la escritura dice que somos templo de ¿quién? Somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. En el Espíritu Santo Dios viene a habitar en nosotros. ¡Qué extraordinario! Amén. Qué extraordinario que Dios viene a habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso somos templo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Por eso debemos cuidarlo. Por eso no podemos maltratarlo internamente. Tenemos que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo, pero más que todo internamente. Entonces, cuando lo entendemos, nosotros sabemos que tenemos esa comunión constante de lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14. Tenemos comunión constante con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Es una revelación gloriosa la que nos da el apóstol Pablo. Ahora, entendiendo quién es el Espíritu Santo, que es Dios, que habita en nosotros, que nos lleva en esa comunión con el Padre y con el Hijo, que nos da esa gracia, que nos da ese favor del Padre, entonces necesitamos traer otra pregunta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cuál es el rol? O sea, ¿cuál es la función? Porque todos tenemos roles en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la iglesia tenemos roles. Entonces, algún joven puede preguntar en la universidad, bueno, si Dios habita en mi vida de esa manera tan poderosa como está compartiendo pastor, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo tener del Espíritu Santo en mi vida? Es una pregunta que se puede hacer. O un ingeniero, o un CEO, o un chef, o un electricista, un hombre de negocios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues miren lo que empieza a suceder cuando entendemos que el Espíritu Santo habita realmente en todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirineos como alejandrinos, y algunos de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué extraordinario, porque aquí nos habla de un hombre que tenía unas características extraordinarias, sobrenaturales. Nos está diciendo que estaba lleno de gracia y de poder. Cuando entendemos, según lo que leímos de 2 Corintios, entendemos que es el Espíritu Santo que habita en él, porque está lleno de gracia, pero no solamente de gracia, sino hay poder en él. ¿Hay poder de quién? Del Dios que habita en Esteban. Qué extraordinario, ¿cierto? Hay gracia y hay poder en este hombre Esteban. Y se levantó la oposición de una secta que se vino en contra de él, porque siempre que tú traes la verdad va a haber oposición. Va a haber oposición, pero lo extraordinario es que en medio de esta oposición empieza la discutidera. ¿Con quién? Con este hombre que se está hablando aquí, Esteban. Pero mire lo extraordinario, cuando nosotros buscamos esa llenura del Espíritu Santo, buscamos esa comunión constante con el Espíritu Santo, buscamos tomar decisiones siempre con el Espíritu Santo. Yo espero que muchos se hayan beneficiado del devocional que estamos haciendo, que lo terminamos hoy. No les alcancé a enviar hoy el 7º día, porque es precisamente llevarnos esa comunión con el Espíritu Santo. Pero mire el resultado. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De qué espíritu se está refiriendo? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros abrimos la boca y el Señor nos llena. De hecho, Jesús le dice a los discípulos: ustedes no se preocupen de qué hablar, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Amén. Entonces, qué extraordinario, porque no podían resistir la sabiduría de este hombre Esteban. Ahora miren esto: Esteban no tiene título de apóstol. Esteban no era un apóstol. Esteban no estaba entre los 12. ¿Quién era este hombre Esteban? ¿De dónde sale este hombre? Pues está ahí en Hechos capítulo 6 al inicio. ¿Qué sucede?
vienen los griegos y dicen hello a las pobres, a las viudas de los griegos, no las están atendiendo bien, le están dando preferencia a las hebreas. ¿Qué pasa con nuestras pobres? Entonces allí los apóstoles, los discípulos dicen, bueno, escojamos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que vayan a atender las mesas, porque nosotros no podemos dejar ni la oración ni la palabra. Y escogen a 7 y dentro de esos está Esteban a limpiar las mesas. Qué extraordinario, un hombre sin título, un hombre sin estar en medio de los discípulos. ¿Sabe cuál era la característica de Esteban? Ser seguidor de Cristo y estar apasionado por Él. Creer en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús y estar dispuesto a servir para ir a limpiar las mesas. ¿Sabe qué sucedió? Vino el Espíritu Santo y le dio tal sabiduría y le dio tal poder que no lo podían resistir. Ahora mire, esta secta que está hablando aquí es gente que sabía. Es gente con unos estudios impresionantes, gente intelectual. No vaya a pensar que era cualquiera que pasaba por ahí. Era gente que lo confrontaba de una manera. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena, no hay nadie que nos pueda confrontar. No hay nadie que nos pueda llevar a por debajear, sino que viene sabiduría, hermanos. Aquí está. Imagínense entonces, si un joven en la universidad, si una ama de casa, si una persona en el trabajo, con estas características de Esteban, ¿sabe qué le espera? Espera que le brille la cara, que parezca un ángel. Amén. Porque dice ahí en Hechos, en el versículo al final, dice que los el Sanedrín, de los que estaban ahí, los de esa secta, se admiraban porque decían, este hombre tiene un rostro de ángel. Ustedes lo pueden leer. Dice, tiene un rostro de ángel. Ellos se admiraban, claro, porque estaba el resplandor. Porque él creía tanto en lo que estaba diciendo, vino el poder y la sabiduría de Dios. Entonces imagínese un joven en la universidad que está estudiando para astronomía, está estudiando para ingeniería mecánica, biología, computadoras, cualquier cosa, a ese nivel, que le está diciendo, Espíritu Santo, te quiero conocer. Espíritu Santo, ayúdame a memorizar. Estoy estudiando, estoy desgastándome, pero ayúdame. Y empieza a tener tanta dependencia del Espíritu Santo y empieza a predicar a Cristo en la universidad, que los que se le quieran oponer con tanta filosofía e ideología que hay, no lo podrán hacer, porque hay tanta sabiduría y poder en estos jóvenes que no los podrán resistir. Amén. Amén. Por lo tanto, como padres también nosotros necesitamos tener esa sabiduría y ese nivel para poder evangelizar a nuestros hijos a ese nivel, para que ellos puedan ver quién es la persona del Espíritu Santo. Imagínate una ama de casa, imagínate tú en tu trabajo con estas características de un hombre que fue escogido para limpiar las mesas, que no tenía título, que no era de los 12 siquiera. ¿Será que calificamos a alguno de nosotros? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Por eso cuando en algún momento te hagan el llamado de servir, tú dices, amén, es el Señor que me está llamando, yo voy a servir. Si hay que ir a limpiar los baños, si hay que ir a limpiar las mesas, gloria a Dios, porque el Señor siempre lo llama a uno en oficios, en cositas, pero el anhelo es servir, pero principalmente es tener esa pasión por Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos a Esteban, cómo Esteban allí se levanta. Y entonces Esteban tiene los mismos atributos de ¿quién? De aquel que dio el gran sermón, el primer sermón que se dio, el primer sermón cristiano. ¿Quién lo dio? El apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de ese primer sermón que dio allí en Hechos capítulo 2? Se convirtieron 3,000 de una vez. Es el primer gran sermón que da este gran predicador Pedro. Pues esos mismos atributos de Pedro los tiene Esteban, y no es apóstol, no es discípulo, es seguidor. Solamente si tiene los mismos atributos. Entonces, ¿qué tenemos aquí cuando leemos esta escritura? Es que el Espíritu Santo capacita a las personas para ser testigos de Cristo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Por eso nosotros tenemos que decir, Espíritu Santo, capacítame y lléname, muéstrame, dame sabiduría para testificar de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para que tener estas características de Esteban, sabiduría y poder de Dios en este hombre. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 6 versículo 15. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio, es decir, en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén.
Mire la persona que está a un lado y dile: tú tienes rostro de ángel. Bueno, con respeto, si no es una persona muy conocida. Pero dígaselo con convicción. Pero tiene rostro de ángel porque el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Rostro de ángel le vieron a Esteban, los del Sanedrín, y eso les llamó poderosamente la atención. ¿Cómo es que este muchacho tiene rostro de ángel? Y nosotros que llevamos 40 años bregando aquí con toda la teología hebrea y no tenemos ese rostro, no tenemos esa sabiduría, no tenemos esa capacidad de expresión como este muchacho. ¿Qué es lo que le pasa a él? Es que el Espíritu Santo nos capacita para que testifiquemos de Cristo. Amén. Y juntamente con eso nos va a dar lo demás. Entonces es uno de los roles del Espíritu Santo que nos lleva a testificar de Cristo. Otro rol del Espíritu Santo, mire la conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 3. ¿Quién es Nicodemo? Es un teólogo. Es un teólogo de alto nivel que está allí en el Sanedrín. Pero allí Jesús le dice a este hombre que intelectualmente es muy brillante, que es como Pablo antes de ser Pablo, que era Saulo de Tarso, y le dice Nicodemo, cuando ustedes lo leen, lo voy a parafrasear, le dice: Nicodemo, no solamente tú puedes tener un pensamiento o razonar en Cristo Jesús, en cómo llegar a Cristo Jesús. Lo que tú tienes que hacer es nacer es de nuevo. No pienses tanto cómo lo vas a hacer, sino que tú tienes que, deja de razonar, deja de pensar tanto, deja de ser tan intelectual. Lo que tú necesitas es el nuevo nacimiento. Es una conversación en Juan 3 que vemos el rol del Espíritu Santo, porque el rol del Espíritu Santo lo que quiere es regenerar la vida de ¿quién? Del religioso. Este hombre Nicodemo es un hombre religioso que solamente se deja llevar por la ley, pero no ha conocido el tiempo de la gracia, porque no ha conocido a Cristo Jesús. Entonces él está en el marco solamente del legalismo. Y entonces el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo es llevarlo a la regeneración, a una transformación interna, que es la que nos lleva a nosotros, porque nosotros somos regenerados, tenemos una nueva vida. Las cosas viejas ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es una regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros ya no nos comportamos igual como nos comportábamos antes. Amén. Gloria a Dios, porque hemos tenido una regeneración. Y esa regeneración no se acaba. Cada día va en aumento, así como va el amanecer, va en aumento hasta que el día se perfecciona. Amén. Y ese día que se perfecciona es cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor. Ahí vamos a ser transformados a imagen de Él en ese momento, revestidos de su gloria. Amén. Entonces el rol del Espíritu Santo es que nos lleva a esa regeneración, porque Jesús le dice a Timoteo: no es suficiente con que tú tengas una conciencia informada de lo que es ser cristiano. Hay muchas personas que tienen una conciencia informada. Una conciencia informada es: sí, para llegar a Cristo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero se quedan ahí. Jesús le dice: no, tiene que venir un nuevo nacimiento en ti. Tienes que entregar tu vida en arrepentimiento a Cristo Jesús, en fe, pedirle perdón por tus pecados. Pero Nicodemo en ese momento, como tenía tanto estatus político, tanto poder, hasta ahí llegó. Entonces, qué importante, porque el rol del Espíritu Santo es que comienza a convencer al incrédulo. Si hoy estamos aquí nosotros, es por el Espíritu Santo de Dios que nos ha llevado el convencimiento, porque antes éramos incrédulos. Amén. Yo era un incrédulo, yo no quería nada de saber de la iglesia. Yo decía: esos aleluya, yo no voy por allá, esos fanáticos, yo no voy por allá. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra de convencerme a mí de ser tan incrédulo, de ser tan idólatra. Y es el Espíritu Santo quien cumple ese rol. Y entonces, al cumplir ese rol de convencerme de la incredulidad, entonces me lleva a convencerme de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Escritura. Ese es un rol importantísimo del Espíritu Santo, porque lleva al incrédulo a convencerme de que soy un pecador, porque muchas veces pecado yo, pecado el del lado, pero yo no. Pero nos convence: sí, estás pecando. Viene dentro de que no, yo, ¿cómo estoy haciendo de mal? ¿Cómo estoy afectando a mi familia? ¿Cómo estoy afectando mi vida? ¿Cómo estoy afectando a la comunidad? Viene ese dolor de pecado. Es el Espíritu Santo que viene a traer convencimiento de pecado, pero no solo de pecado, sino de justicia. Esa justicia es: en Cristo Jesús somos justificados.
En Cristo Jesús hay justicia. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo que nos trae esa justicia, pero nos convence entonces de pecado, de justicia y de juicio. Y ese juicio viene para los que aborrecen al Señor. Juicio viene para todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús, a todos los impíos, a todos los que no quieren aceptar ese llamado en Juan 3:16, que el Señor entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen vengan a vida eterna y no se pierdan. Para todos aquellos, sí, va a haber un juicio final. Apocalipsis se cumple. Toda la palabra que está escrita se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, en Juan 3, lo que el Espíritu Santo está buscando a través de Cristo Jesús es que Nicodemo, convencerlo. Nicodemo, tú eres un pecador, porque tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús. No te sientas tan digno, no te sientas tan importante. Deja de estar pensando tanto. Humíllate, entrega tu vida a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos justificados. Amén. A través de su sangre y su sacrificio y su resurrección. Porque si no lo haces, Nicodemo, hay un infierno. Así como hay un cielo, hay un infierno. Hay juicio de parte de Dios. Porque así es como Dios es amor, también el fuego consumidor. Amén. Entonces un rol del Espíritu Santo es convencer al incrédulo de la necesidad de Dios. Yo necesito de Dios. Y yo creo que todos estamos aquí fue porque en un momento dado el Espíritu Santo nos dijo: necesitas de mí, necesitas de Dios. Amén. Porque todos estamos aquí fue por un quebranto. Yo creo que aquí no podía asegurarlo. Y lo digo por mi testimonio. Porque yo necesité que el Señor me atrajera, me buscara, pusiera personas en mi camino, oraran por mí. Porque olvídate, como dicen en Medellín, cuando ven que una persona es muy fregada, dicen: esa es una papeletica, dicen. Una papeleta es que es un problema. Entonces yo necesité de Cristo Jesús. ¿Cómo le dicen en El Salvador? ¿Es un fregado? ¿O cómo? Pero de esa forma, esa necedad de no querer, esa necedad, pues el Espíritu Santo es el que nos tiene a nosotros, nos llama nuestra necesidad de Dios y nos muestra nuestro pecado, nos lo muestra constantemente para que nosotros podamos saber que debemos arrepentirnos y que si no lo hacemos viene un juicio inminente, porque el juicio inminente está, hermanos. Entonces, cuando les permitimos que el Espíritu Santo nos regenere, entonces viene una profunda necesidad de arrepentimiento. Porque viene esa profunda necesidad de arrepentimiento y nos hace conscientes de la justificación en Cristo Jesús. Y somos conscientes de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Ve? Empezamos a entrar en conciencia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es uno de los roles del Espíritu Santo. Que seamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, qué extraordinario, hermanos. Porque de esa manera nosotros podemos saber que el Espíritu Santo que vino del Padre a través de Cristo Jesús es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Por eso Él nos reargulle constantemente. Estando en Cristo Jesús: hey, no hagas eso. Mira, obraste mal. Te airaste de la manera incorrecta. Dijiste palabras que no debían de ser. Maltrataste a tu esposa. Maltrataste a tu papá. Maltrataste a tu mamá. Mira con el hermano. Es el Espíritu Santo que nos va llevando. Por eso es importante que le digamos: Espíritu Santo, reargúlleme, como estábamos orando esta mañana. Alinea mi vida al propósito tuyo. Amén. Y poda lo que tengas que podar. Qué oración tan poderosa. Poda lo que tengas que podar en mí, porque hay cosas que no te agradan, porque yo hago lo que, como el apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dice el apóstol o no? Entonces que nosotros podamos decirle: alinea mi vida, alinea mi matrimonio, alinea todo porque no estoy bien. Y el Espíritu Santo viene y nos reargulle para ayudarnos a nosotros, para sacarnos de que no volvamos a la tiniebla, porque el Señor nos sacó de una tiniebla grande, hermanos. Amén. Y no podemos volver allá. Es sacarnos. Entonces como creyentes que creemos en Cristo Jesús, ese reargüir lo necesitamos constantemente. Que el Espíritu Santo nos mantenga convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros sepamos que esto no es un juego, que realmente la salvación nuestra le costó a Cristo Jesús un sacrificio que
que ningún ser humano lo pudo aguantar sino solamente el Señor. Amén. Entonces por eso es que el apóstol Pablo llama la atención sobre que nosotros siempre estemos cuidando la salvación, siempre estemos atentos a buscar la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros, que nos está acompañando, que nos está animando. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Dios mismo se hizo carne en la concepción en María. Se hizo carne. ¿Para qué? Para que Cristo, siendo 100% Dios, también estuviera 100% humano. Es algo poderoso. Pero allí lo hizo ¿para qué? Para que nosotros podamos a través de Cristo Jesús tener vida eterna. Y ahora en el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces tener esa dádiva del Espíritu Santo como creyentes y aferrarnos al Espíritu Santo para que nosotros tengamos una vida buena delante del Señor. Amén. Para que podamos dar fruto, ese fruto del Espíritu. ¿Cuáles son son 9 frutos del Espíritu? Qué hermoso. Está el amor, está el gozo, está la paz, está la paciencia, está la benignidad, está la bondad, está la fe. ¿Qué más? Está la templanza. Y me falta uno, el amor. El amor es el primero. Pero me falta, ¿cuál? Dominio propio. Dominio propio. Esos son los 9. Pero miren esto. Esos son los 9 frutos del Espíritu. Pero no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. El fruto. Una persona que es fructífera, entonces se despliegan los 9 frutos. Y entonces ahí es donde necesitamos. ¿Cuál es el fruto que más me cuesta a mí? ¿Será el amor? ¿Será el gozo? ¿Será la paz? ¿Cuál es el gozo que más me está, el fruto que me está costando? Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque de los 9 no califico en ninguno, o califico en 3 o en 4, porque yo quiero ser fructífero. A ese nivel el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y el apóstol Pablo llama la atención en algo que es muy destructivo, para que ese fruto no se dé, y habla en Efesios 5:18, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y es un llamado a que donde está el Espíritu Santo no puede estar la borrachera ni el alcohol. Ya eso murió, ya eso no puede estar en nosotros. Yo me acuerdo que recién convertido, que íbamos a Colombia y llegamos donde todos los amigos, y entonces llegó Jaime, y bueno, que pudimos volver a Colombia, una palaced. Y yo yo a mí me tomo una ponimalta. Y ahí empezaba la cosa. Tómese al menos una cervecita, tómese un coñac, tómese un whiskycito. Y qué batalla con eso. Pero era precisamente en esa pasión por Cristo, porque cuando uno está recién convertido, uno no quiere fallarle al Señor. En estos días me acordé de la ponimalta, porque en el refrigerio trajeron una ponimalta riquísima, y me llevé una para la casa y la metí en la refrigeradora y me la tomé fría, glu, glu, glu. Pero me recordaba de esos tiempos, porque realmente el licor arruina la vida del cristiano, arruina la vida completamente. Cuando se toma una palaced, cuando en las fiestas tómese un traguito, que eso no le hace daño, Dios no lo va a condenar por eso. Olvídese, usted está entrando en un terreno para dañar su relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo está diciendo: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Mire, una persona embriagada con vino tiene una vida de excesos, y se vuelve una persona libertina, una persona que se desinhibe. Esa palabra desinhibe es que el alcohol ya le abre todo y no le importa traspasar cualquier línea, sea la línea sexual, adulterio, meterse en problemas, le arruina la vida, porque el alcohol lo que hace es desinhibir a la persona, le trae libertinaje. Y entonces, al tener ese libertinaje, va a cometer tremendos errores. Se va a meter en unas situaciones vergonzosas, porque se está embriagando con vino, se está embriagando con licor. Y entonces, ¿qué pasa? Pierde su salud,
Vienen problemas a los riñones, vienen problemas de cirrosis, vienen problemas del hígado. Está afectando su salud, está afectando su familia, está afectando las familias de la familia, está afectando su futuro, porque constantemente está abriendo la puerta para un traguito, una cervecita, pero se vuelve un ciclo que los fines de semana el cuerpo le está pidiendo. Entonces por eso es tan importante el ayuno. Ahora en septiembre vamos a entrar en ayuno para decir, hasta aquí llega. Así sea mi mejor amigo, la boda más grande, el cumpleaños más grande, yo me tomo una Coca-Cola, yo me tomo un vasito de agua, pero yo quiero mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Por eso la Escritura: no se emborrachen con vino, porque hace mucho daño y no contribuye para nada bueno en la vida de las personas. No contribuye en nada bueno, absolutamente nada bueno. Proverbios, estaba leyendo en estos días Proverbios, el libro de Proverbios 31:6. Mire lo que dice: dale cerveza a los que están por morir y vino a los amargados. Yo dije que, mire, solamente se le da cerveza a los que ya están muriéndose. A ver si por lo menos con la cerveza puede, como ya que se vaya, que se muera y se jarte una cerveza. Perdón por la expresión, pero sí, ya se está muriendo, pues tómese la cerveza, ya, ¿qué más? Pero le está diciendo: denles cerveza a los que están por morir y vino a los amargados. ¿Cuántos amargados hay aquí? Ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos el vino para estar gozosos, porque a los amargados sí hay que darles vino, para que los amargados por lo menos tengan algo de vida. Pero a esos hay que darles, a los que ya se están muriendo, y a los amargados se les da cerveza y se les da licor. En cambio, una persona que está embriagada del Espíritu Santo es una persona que tiene control completo del Espíritu Santo. Amén. Es una persona que tiene reposo, es una persona que tiene paz, es una persona que sabe responder en los momentos difíciles, es una persona que sabe comportarse, es una persona que aprende a tener integridad, porque el Espíritu Santo nos lleva a ser íntegros para Cristo. Amén. Por eso embriagarnos en el Espíritu Santo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo está llamando que nosotros necesitamos hacerlo. Nos da esa mansedumbre, nos enseña. Pero cuando hacemos lo contrario no se puede dar, porque nos salimos del propósito de Dios. Entonces, cuando nos embriagamos del Espíritu Santo, es una vida del fruto del Espíritu, que ahí es donde debemos de estar, en el fruto del Espíritu, que es tener el carácter de Cristo. Porque es el carácter de Cristo. Cuando nosotros fructificamos, es el carácter de Cristo. No, gracias. No, yo no bebo. No, yo no fumo. No, yo no uso drogas. No, yo no entro a esos lugares. No, yo no hago. Ese es el carácter de Cristo. Pero es el Espíritu Santo que nos lleva a tener el carácter de Cristo. Es el rol de Cristo. ¿A través de qué? De su palabra, que nos reargulle del pecado. Y vas a tener que terminar con esto. Vas a tener que terminar con la promiscuidad con tu noviecita, porque tú crees que eso está bien. Va a venir juicio para ti, va a venir un problema grande. Vas a tener que terminar con esto, pedirle perdón a tus padres por la promiscuidad. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva, es el rol para que nosotros tengamos una vida íntegra. No lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. No se puede, no se puede. Porque yo necesito que el Espíritu Santo me reargulla en todas las áreas donde todavía puedo flaquear. Y el Espíritu Santo, y tengo que ir a la palabra, porque es a través de la palabra, porque si no es por la palabra, entonces yo no voy a poder. Entonces tengo que entrar a Efesios 5:18, tengo que entrar a Proverbios 31:6, tengo que entrar a Romanos 8 para entenderlo. A Romanos 8, por eso les estoy animando que a partir de el próximo domingo, a partir de mañana, entremos ya en la lectura bíblica. Pero cuando lleguen todas estas cartas de Pablo, son hermosísimas. Nos vamos a nutrir y ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va guiando a una vida mejor, a una vida de carácter, a una vida de gozo, a una vida de bendición. Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos, prosperados? Todos, ¿cierto? Gozo, paz, sobre todo en medio de las tormentas, de la batalla. Que nosotros podamos tener gozo, paz, el amor de Dios en nuestros corazones, porque sabemos que Él nos cuida y Él nos guarda y no nos vamos a desesperar, no vamos a desmayar. Va a venir la esperanza, va a venir el amor de Dios a darnos esperanza. Se va a ir toda incredulidad, se va a ir todo temor, porque el Señor nos llena de dominio propio. Pero es la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo que nos quiere ayudar. ¿Por qué vamos a rechazar su ayuda? Amén. Por eso Romanos 8
nos habla que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer y lo anhelemos, mire lo que dice el apóstol, Romanos 8, versículo 1, iniciando el capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Ay, no hay condenación ya para los que estamos en Cristo Jesús. No hay. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne. Ya esta carne está sujeta al Espíritu. No es lo que la carne quiera hacer. No es lo que mis ojos quieran ver. No es lo que mis pies quieran correr a hacer. No es lo que mi boca quiera recibir. Ya no, porque la carne yo no ando conforme. Porque el Espíritu, ese Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, nos ha libertado. Somos libres del pecado y de la muerte. Amén. Nos ha libertado del pecado, de la muerte. Nos ha libertado del pecado y de la muerte. Ya nuestras vidas no van a ser destruidas. Ya nuestra descendencia no va a ser disminuida, no va a ser destruida, porque hubieron creyentes como Esteban. Amén. Creyentes como María. Que María fue escogida, ¿por qué? Porque estaba llena de gracia. Cuando el ángel se le acerca a María, ¿qué le dice? Mujer, tú eres llena de gracia. Eres una mujer bendita, una joven de 14 años apenas. Y vino la encarnación ¿a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso es un tema extraordinario para ver cómo el Espíritu Santo obra en la encarnación de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, oremos para que seamos nosotros atesorando esa presencia de Dios revelada en nosotros. Esa promesa de su presencia está en nosotros. Y que nosotros podamos decirle: sí, Señor, yo necesito que tú me estés guiando, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio, porque yo quiero agradarte a ti, así como adorábamos en esta mañana. Amén. Y vamos a ver cómo nuestras vidas se tornan en vidas realmente relevantes, especialmente en los momentos difíciles, en las batallas. Esteban allí estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida, porque ya lo iban a apedrear, pero en ese momento estaba tan lleno del poder de Dios que les habló con la sabiduría que esa gente no podía entender de dónde venía tanta sabiduría. Y una persona normal, como lo soy yo, como lo eres tú, sin títulos, porque no necesitamos títulos, no necesitamos posiciones para tener la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos simplemente tener un corazón humilde y lleno de necesidad por Él. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Espíritu Santo que hoy sea revelándose aún más a nosotros? Que esa presencia prometida de Dios sea aún más evidente en nuestras vidas. Hermanos, y en esta mañana les quiero decir algo. Esta mañana estábamos orando los unos por los otros, porque algo que el apóstol Pablo y los discípulos hacían era imponer las manos por sanidad, por necesidades sobre las personas. Y es importante que nosotros no dejemos de hacerlo, porque estamos en el tiempo de milagros. Así es de que el altar está abierto. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna enfermedad, si por alguna batalla, prueba estás pasando, ven al frente. Queremos orar por ti. Los líderes, mi esposa, estamos atentos. Pero también algún hermano lleno del fuego del poder del Espíritu Santo va a orar por ti. Que el Señor nos da ese discernimiento para orar por tu vida, para declarar una palabra por tu vida. Entonces aprovechemos estos tiempos, hermanos, de la presencia del Señor. No tengamos pena, no tengamos temor, porque el Señor nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No pensemos: ya, yo creo que eso no se va a dar, tanto tiempo que ha pasado. Saca todas esas dudas de allí, y la única manera es: vengo al frente. Estoy creyendo que hay esperanza, que la esperanza no se ha perdido, que viene un tiempo de restauración para mi vida. Yo creo que esta enfermedad que me diagnosticaron, el Señor puede hacer algo extraordinario, hermano. Es que a través, cuando oramos por las personas, el que se manifiesta es el poder de Dios, no es la persona. Yo puedo tener mucha amor por una persona y orar con toda mi intensidad, pero si Dios no hace la obra, yo debo de estar, amén, porque es la obra del Señor, es la obra del Espíritu Santo. Nosotros ponemos todo nuestro amor para orar por ti,
pero es Dios el que hace la obra. No podemos decir, no, es que yo fui y oré y fue sanada porque yo oré. Jamás, nunca vayas a decir eso. Es Dios. Dios sana o no sana, o Dios usa a los médicos, usa tantas cosas. Pero si tú vienes con fe, con la fe nuestra, podemos ver ocurrir milagros, sanidades y prodigios en medio nuestro. Amén. Así es de que mientras estamos orando, el altar está abierto para orar por tu vida, para orar por las necesidades, y podamos nosotros entrar en este tiempo de la presencia prometida de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta mañana, Señor, agradecidos contigo, Señor, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la presencia tuya en nosotros, Dios. Gracias, Señor, por enviar el Espíritu Santo a través de Cristo. Gracias, Jesús, porque tú te fuiste, pero enviaste al Espíritu Santo. Hoy sabemos que tenemos la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor, y te necesitamos. Allí con tus manos levantadas, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. Te necesito que me fortalezcas en las áreas débiles que como creyente tengo, porque Pablo aún lo decía. Pablo lo decía, que quién lo librará de este cuerpo de muerte, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que así como tú fortaleciste a Pablo y a Esteban, ven en ayuda nuestra, fortalécenos hoy. Si estamos pasando por luchas, por batallas, por enfermedades, nosotros creemos que hoy tú reviertes todo eso, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos llevas al Padre, porque oramos en el nombre de Jesús. Tú eres el que nos llevas a orar, porque tú eres el que nos da sabiduría para orar al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos os será hecho, dice la Escritura. Así es de que, Espíritu Santo, llévanos a esa convicción, a saber que tenemos restauración de nuestras vidas, sanidad en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el que nos lleva a toda verdad. Tú eres el que nos das convicción. Espíritu Santo, trae convicción hoy. Trae convicción hoy. Trae hoy, Señor, trae ese convencimiento de pecado, Señor, en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por toda pecaminosidad, cualquiera que de ellas sea, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y llévanos a reconocer que estamos fallando en esas áreas, Espíritu Santo de Dios. Convéncenos, Señor, de justicia, de la justicia en Cristo Jesús, que por Cristo Jesús somos justificados. Trae ese convencimiento para no andar más en culpa de que ya fuimos justificados, porque ya nos hemos arrepentido y somos justificados en Cristo Jesús. Que cuando tú nos ves la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros, sobre nuestras casas, Señor. Que tengamos esa plena conciencia de justificación, pero también que sepamos, Señor, que hay un juicio. Hay juicio, Señor, para todos aquellos, Señor, que rechazan, Señor, tus dádivas en Cristo Jesús y en tu Santo Espíritu, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que viene un tiempo mayor para nuestras vidas. Hoy bendecimos este día, Señor, y llévanos, Señor, llévanos con esta presencia prometida tuya, porque somos casa tuya, Señor. Tú habitas en nosotros, a compartirle a todos aquellos que aún no conocen al Hijo, que aún no conocen a Cristo Jesús, para que tú nos des sabiduría, aunque se opongan, aunque nos rechacen, porque sabemos que viene el tiempo de la persecución. Pero en ese tiempo de persecución, que nosotros podamos hablar con sabiduría, con entendimiento, y que al contrario, todos aquellos que se oponen queden maravillados de saber que te pertenecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre.